Bueno, pues ya está aquí los invitados del debate de los viernes del café de periodistas. Vamos rápidamente, porque la verdad que hemos empezado, no hemos comido 5 minutos. Vamos rápidamente a presentarle Joel Delgado. Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jorge. Muy ¿Cómo bien. está el Senado? Bien. ¿Ha dejado ya de ser usted senador oficialmente? Así es, ya no soy senador desde el día 5 de marzo, que se disolvieron las Cortes. ¿Se nota eso cuando uno deja de ser senador? A mí me veo igual, yo me miro y digo, caramba, estoy exactamente igual. Tal vez con algo menos de peso, pero... Vamos a presentar a Ariagona González, que es la representante del Partido Socialista en esta mesa. Buenas tardes, Hola, Ariagona, buenas ¿cómo tardes. estamos, Ariagona? Muy bien. Felicidades, ¿te puedo felicitar? Sí. Porque usted es la número 3 al Congreso. Sí, sí. Usted, hombre, no es un cargo por la joven que usted es, lo joven que es. En este caso, parece que tiene, incluso hay posibilidades, ¿verdad?, que el Partido Socialista del Congreso, por la provincia de Las Palmas, por las Islas Orientales, solo tiene 2 actualmente, pero hay posibilidades de sacar un tercero. Sí, yo estoy convencida que nuestros resultados van a mejorar y que tendremos ese 3 al Congreso de los Diputados. Algunos dicen, y lo digo ya para, en fin, para que, hombre, que usted tenía esperanza de repetir al Senado, ser la candidata del Partido Socialista. A mí me hubiese gustado, está claro, a mí me hubiese gustado, me presenté en 2 elecciones al Senado y la verdad es que es una plaza bonita que me hubiese gustado poder volver a concurrir a ella, pero no pasa nada en el Partido Socialista, siempre tomamos decisiones grupales, decisiones colectivas que afectan al partido y la verdad que yo estoy contenta y agradecida que mi partido haya confiado en mí para ponerme en este lugar al 3 al Congreso. ¿Aciertan con Manolo Fajardo? Yo creo que sí, Manolo Fajardo Palarea. Sí, Manolo Fajardo es un buen candidato y estoy convencida que entre él y yo vamos a tener los mejores resultados posibles. Joel, digo, Echede y Eugenio, de Coalición Canaria, candidato precisamente al Ayuntamiento de Arrecife por esa formación. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, ayer el Coalición Canaria también se reunía, tenía en este caso consejo político y se nombraba al candidato al Senado. Sí, además nuestro candidato, que evidentemente ya es conocido el nombre, es Luis Arraez Guadalupe. Además, con una circunstancia curiosa, es el primer candidato, yo creo, al Senado que realmente puede representar a las 2 islas que conforman la circunscripción, Arraez por el padre y Guadalupe por la madre, graciosero también en parte, y con unas elecciones que es cierto que son complicadas para Coalición Canaria, pero que desde luego en la coyuntura que tienen en el Estado español los partidos estatales salimos a ganar, ¿no? Bueno, vamos a presentar a Tomás López, en este caso, miembro de SOMO, todavía, ¿no, don Tomás? Saliente, pero miembro. Pero sigue siendo miembro sí, hasta que termine de la SOMO, legislatura. aunque es verdad que ya no va a presentarse en esa candidatura. Sí. Hombre, por cierto, se habla de la posibilidad, hablando del Senado, de que el otro día lo decía aquí, una líder de Podemos, de que no le importaría que usted optara también a poder encabezar la lista del Senado por Podemos. Eso tiene... No. Ya veo la camisa morada, pero no es por Podemos, no por eso, es porque hoy yo en marzo. Si fuera cualquier otro día me lo hubiese puesto otro color, seguro. Bueno, a las 2 cosas, digo saliente por máximo respeto a la gente que nos votó, ¿no? A los 3.000 y pico votantes. Yo hasta final de la legislatura voy a ser representante de esa gente que nos votó con el programa que nos presentamos y por la misma razón, las elecciones generales, como todo el mundo sabe, son antes. No voy a concurrir a unas elecciones en el Estado y tampoco con una organización política como Podemos, con el cual tengo ciertas similitudes, pero no es mi organización política ni el proyecto en el que estoy. Bueno, ya veremos. De todas maneras, lo lo que es cierto es que el adelanto de las elecciones ha cogido, parece que a muchos, con el pie cambiado. Quizás el Partido Socialista, al menos, porque era el que tenía que decidir si se adelantaba o no las elecciones. Y es verdad que hay gente que cree que el adelanto de las elecciones pues, ha perjudicado a uno y ha beneficiado a otro. En este sentido, ¿qué dice el representante del Partido Popular, señor Joel? Que le viene bien a España. Quiero decir que... Ustedes pedían que se adelantara las elecciones todo el día. El presidente Sánchez haya anunciado por fin la convocatoria de elecciones, creo que es una excelente noticia para España, porque después de no aprobar unos presupuestos que habían sido rechazados por Europa, después de no haber aprobado unos presupuestos que habían sido rechazados por aquellos que la acompañaron en ese conglomerado de moción de censura de ese gobierno Frankenstein, pues obviamente no le quedaba más salida que convocar elecciones, y después también de ver cómo se negociaba la soberanía nacional con los catalanes, hablando de figuras como la del relator, o haciendo concesiones a los del PNV o a los partidos más radicales en Cataluña. Creo que al final la mejor salida era la que estábamos insistiendo nosotros, que era la convocatoria de elecciones, porque además yo creo que es lo más sano. ¿Pero no lo han cogido con el pie cambiado al Partido Popular? Evidentemente no, porque estábamos pidiendo elecciones desde el minuto 1, con lo cual yo creo que es una magnífica noticia para que los ciudadanos vuelvan a decidir quiénes quieren que lo Ha sido una magnífica noticia el adelanto de las elecciones, como dice Yo creo que siempre hay que hay elecciones y las personas van y votan lo que ellos han decidido libremente, es una buena noticia.
Volviendo a la situación en la que está ahora España y en la que estuvo en ese momento, esa moción de censura necesaria para sacar del gobierno a un partido corrupto, a un partido que lo que nos ha enseñado es la peor de la corrupción en España que se ha tenido, se hizo una moción de censura para sacar a ese Partido Popular. No te he interrumpido, ¿verdad, Joel? Vamos a empezar bien. Entonces, pero yo no me atrevo a llamar corrupta a una formación política que sí ha estado condenada como la tuya. Entonces, para acabar de decir lo que quiero, y después tú puedes decir lo que tú quieras y nos respetamos los turnos de palabra, lo que quiero decir es que esa moción de censura fue necesaria para sacar del gobierno de España a ese partido que estaba ahí. Esa moción de censura funcionó y hubo un gobierno que puso otra vez en valor la igualdad y los derechos de los españoles y de las españolas. Ha llegado el momento de unas nuevas elecciones porque el Partido Socialista no cedió al chantaje de los independentistas catalanes. Esos presupuestos no se aprobaron y lo que tuvo que hacer el Partido Socialista, y bien hecho está, es convocar unas elecciones generales. Se convocan las elecciones, los ciudadanos libremente decidirán a quien quieran y no creo realmente que esto ni beneficie ni perjudique a un partido más que a otro. Lo que sí tengo claro es que beneficia a España, porque cada vez que tenemos la oportunidad de elegir libremente en las urnas a aquellos que nos quieren representar, eso es beneficioso para los ciudadanos. Chedey, en este caso dicen que precisamente a los partidos, y estamos viéndolo aquí, se va a hablar poco de Canarias y muchos de los temas que afectan más al Estado, ¿no? Es triste escuchar a los representantes de los partidos estatales hablar de estas elecciones como si en Canarias no nos jugáramos nada. Está todo el mundo hablando de la moción de censura, de Pedro Sánchez, de los vascos, de los catalanes, y Canarias ¿para cuándo? Como dice la canción, porque nunca lo nombran y se olvidan cuando llegan a Madrid el senador o si Aragona mañana es tocada por la mano de Dios, porque llegar a un 3 del Partido Socialista que alcanzó 2 con un pacto con Nueva Canarias, llegar al 3 en estas épocas para el Partido Socialista sería todo un récord en la provincia de Las Palmas. Pero se olvidan de Lanzarote y de La Graciosa cuando llegan a Madrid y eso les pasa siempre porque tienen otras directrices, tienen otras órdenes y cuando uno es un soldadito raso dentro de 300, pues al final tiene que ejecutar como soldadito raso. Mira, Ariagona, no nos pueden decir que están encantados con las elecciones. Agotaron todas las posibilidades antes de convocar unas elecciones. Estuvieron a esto de robarle 300 millones de euros a los canarios para regalárselos a los catalanes a ver si los mantenían en el sillón. Esa es la realidad del gobierno de Pedro Sánchez. La realidad del gobierno de Pedro Sánchez, apoyado además por Nueva Canarias y por los partidos independentistas, es que están haciendo, con la figura del Real Decreto, campaña política con el dinero de los impuestos de todos los españoles. Y la realidad es que el Partido Socialista, en el menos del año que estuvo, fuera de usar el avión presidencial para viajar a Canarias, no se acordó de Canarias en todo el tiempo que estuvo. Y no se acordó porque no se firmaron los convenios de carretera, porque no se firmaron los convenios de infraestructuras turísticas, porque no trajeron el dinero que habían prometido los populares. Y es verdad que lo prometieron y lo reflejaron, porque estuvieron a punto de cargarse nuestro REF, porque nos obligaron a tener una ley electoral de la que ahora parece que reniega. Yo creo que hay que ser serios y hay que contarle a la gente la verdad. Y la verdad es que ustedes, el gobierno socialista, también el del PP, aunque en menor medida, en el poquito tiempo que estuvieron al frente del gobierno español, fueron nefastos para la tierra canaria. Y que un socialista de Lanzarote, de Las Palmas, de Fuerteventura, vaya a defender ahora que es un buen gobierno socialista para con Canarias, como se suele decir por aquí, guárdeme usted una cría. Tendrán tiempo de replicar, pero me gustaría luego hacer una ronda de réplica y volver a introducir otras variantes de este mismo tema para poder hacer el debate más dinámico. Sobre el tema ¿De Somo o de Tomás López en este caso? Es que ya no sé, Tomás, cómo decirte. Yo sigo siendo Tomás López y soy representante de Somo. Eso lo sé seguro, que Tomás López sigue siendo. Eso es lo único seguro que tengo. Digo, ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, vamos a ver. ¿Cree que esto era necesario convocar, adelantar la Obviamente, en un momento en el que no había presupuestos generales del Estado, era así. Pero vamos a ver, lo que está claro es que hemos perdido de vista, y ya no va a volver, una situación de bipartidismo como el que existía hasta hace 6, 7, 8, 9 años, que está muy fragmentado el Parlamento, igual que lo están otros parlamentos, los autonómicos también, pero sobre todo el Parlamento español, y que eso va a ser necesario políticas de acuerdo para poder continuar las legislaturas, y si no queremos que cada 2 años haya elecciones. Siempre ir a votar es una buena noticia, o sea, no tiene nada de malo, pero lo cierto es que por algún lado se van a tener que encauzar los acuerdos, ¿no? A mí me gustaría, obviamente, que esos acuerdos y esas mayorías sean mayorías de izquierda. Y echo de menos que la derecha,
cuando no tiene esas mayorías, siempre ponga en duda la legitimidad de los gobiernos que están en marcha, por ejemplo, el del señor Pedro Sánchez. Yo no soy socialista, pero si en un determinado momento el Partido Popular, por más que tenga más votos, y eso no creo que tenga que explicárselo yo, ni a Joel, ni a nadie que esté, además que haya estado sentado en las Cortes, saben perfectamente que estamos en una democracia parlamentaria, en la cual lo realmente importante es a cuáles son las sumas que se den. No, pero lo novedoso es que había sido la primera vez que ocurría, nunca había gobernado un partido de España que fuera menos votado que el otro, ¿no? Sí, tampoco había pasado que a un partido lo condenaran por... legítimo, ¿no? Y es que no había pasado que a un partido lo condenaran por corrupción a la organización política, ¿no? Y además con casos que no es que fuera, digamos, en su extrarradio, sino que era en la columna vertebral de la... Es legítimo en cualquier caso. Y en ese momento se da una moción de censura y durante todo este tiempo, durante todos estos meses, daba la impresión de que lo más importante que le tenía que pasar al Estado español es que se votase porque como que Pedro Sánchez había llegado allí como tejero, o sea, dando un golpe de Estado. No, mire, este señor ha sido votado por la mayoría del Parlamento español en un determinado momento por las cuestiones económicas, por no sacar adelante unos presupuestos que con el PNV, oye, el PNV no apoyó los presupuestos del señor Rajoy. O sea, ¿qué pasa? Pero es que mal vamos a unas elecciones generales en estos momentos si no reconocemos lo imprescindible en un momento como el actual, que es que va a tener que haber pactos y que va a tener que haber diálogo entre las organizaciones políticos. Y a mí lo que me preocupa, claro. Y a mí lo que me preocupa como persona de izquierda, y además que en un día como hoy especialmente, es que esas mayorías se formen con gente como la que ellos están apoyando o que los están apoyando a ellos en Andalucía, como puede ser Vox, gente que me quiere quitar los derechos a mí o a Ariagona o a otros muchos ciudadanos de este Estado, ¿no? Eso me da más miedo que haya más antes o después elecciones. Ariagona, ¿réplica? ¿No? Sí. Ah, bueno, perdona, le toca a Joel, perdona. Claro. Hoy estoy un poco... No se preocupe, don Jorge, yo le ayudo. Mire, vamos a tratar de no caer en la demagogia y en el debate que al final es estéril, porque a la gente yo creo que le interesa es que hablemos de propuestas, pero hombre, hay ciertos datos y matices pero por que eso, se han dado si podemos aquí. dar ese salto... Claro, que se han dado unos datos aquí. Bueno, el primer partido condenado por corrupción fue el Partido Socialista año 95 por Filesa y Malesa y Time Sport. Creo que esa fue la primera vez que se condena un partido político por financiación irregular. Y en segundo lugar, ustedes llegaron al gobierno, los miembros del Partido Socialista, planteando dos cuestiones. Primero, que sería un gobierno de regeneración y que convocaría elecciones inmediatamente. Al final, ni lo uno ni lo otro, porque una semana después de esa moción de censura tuvo que dimitir un ministro por haber creado una sociedad instrumental para, evidentemente, tributar menos a España. Luego tuvo que dimitir otra ministra por haber copiado una tesis o plagiado una tesis doctoral también con una universidad. Tienen además un ministro multado por la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia y tiene una ministra de Justicia que decía no reunirse con Villarejo y al final se iba hasta de copas con él. Con lo cual, yo creo que, hombre, de regeneración poco, porque a la vista de la convocatoria de elecciones inmediatas, creo que también ahí han fallado a los ciudadanos. Y luego, con respecto a lo que se hablaba aquí de coalición y de su apoyo o su abstención, mejor dicho. Es decir, si yo no estoy de acuerdo con un cambio de gobierno porque sabía que el gobierno anterior con Canarias había cumplido, lo que no puedo hacer en una moción de censura es abstenerme. Es decir, no ponerse de perfil como hacen continuamente los partidos nacionalistas en ese sentido. Porque, entre otras cosas, el ponerse de perfil ha posibilitado que estos señores del Partido Socialista le quitaran 300 millones de euros a Canarias, como usted bien dijo, don Echedei, en el presupuesto que ellos planteaban y que afortunadamente ha sido rechazado. Y no es menos cierto que en el Senado o que en el Congreso no haya habido senadores y diputados del Partido Popular que no hayan reclamado para sí cosas para Lanzarote. Y sin ir más lejos, se va a empezar una obra del puerto que precisamente es trabajo de este que le habla junto con la Cámara de Comercio y también, en menor medida, han colaborado otras instituciones. Por tanto, yo creo que se ha conseguido mucho en 2 años y que, por tanto, hombre, si queremos producir un debate que sea creíble y que no sea partidista y que no sea demagógico y que no entremos en el y tú más, lo razonable es decirle la verdad a los ciudadanos. Voy a intentar que ya no haya más réplicas sobre este mismo asunto. Vamos a pasar a otro, pero ahora Ariagona sí tiene el derecho. Sí, vamos a ver. Un gobierno de regeneración. ¿Saben cuál es la diferencia entre el Partido Socialista y el Partido Popular? Que en el Partido Socialista dimiten. Dimiten rápidamente. El primer ministro duró 1 semana y así fueron dimitiendo los que tienen que dimitir. Para que dimitiese Cristina Cifuentes, le tuvieron que sacar las cremas de Olay como una ladrona, que fue lo que fue. Porque por la tesis no dimitió. O sea, si no tiene el Partido Popular no puede tener la cara de decir que el gobierno socialista no ha sido un gobierno de regeneración. Sí lo ha sido. Y los que no han actuado correctamente están en la calle.
En relación a esos presupuestos generales del Estado, el dinero que venía para Canarias, venían 500 millones de euros que se iban a emplear para mujeres víctimas de la violencia de género, para subir las pensiones, para las personas en situación de dependencia, para los estudiantes con ayudas al estudio, para las personas que quisiesen tener hijos, ampliar los permisos de paternidad. Ese dinero venía para las personas y esos dependientes, esos pensionistas, esos estudiantes son canarios y canarias, no son extranjeros. El dinero que invierte el Estado en esas políticas es dinero para todos los españoles, entre ellos los canarios. En el 2019, las personas beneficiadas en Canarias iban a ser 23.225, en cambio en el 2018 fueron 21.000. O sea, los presupuestos generales del Estado contemplaba a Canarias, contemplaba las realidades de la población canaria. Otra cosa es que el dinero no llegase directamente al gobierno regional para que hiciesen con él lo que hiciesen, porque después lo que tenemos en el gobierno regional en Canarias es una situación de dependencia gravísima, muchísimos dependientes en la cola, una educación mala, unos datos de sanidad que son escalofriantes. Esa es la gestión del gobierno de Canarias. La diferencia era que los presupuestos del Partido Socialista llegaban directamente a las personas. Gracias por la concreción, Ariagona. Sí, Jorge, vemos en esta mesa lo que pasa en el Congreso de los Diputados. Se ensarzan a pelear el PP y el PSOE por sus ministros y por las dimisiones y por los bolsos de la crema de no sé quién, y no se habla de Canarias. Y mira, Ariagona, decirme a mí que van a destinar dinero para la violencia de género o para la educación en Canarias, igual que en el resto de comunidades autónomas, aprendan a ser ustedes. Es que Canarias somos diferentes. Es que atender a una persona, a una mujer víctima de violencia de género en Canarias es más caro que atenderla en Madrid. Es que estudiar en una universidad canaria es más caro que estudiar en Madrid cuando eres madrileño. Es que esa diferencia es la que recoge nuestro REF, es la que recoge nuestra ley de presupuesto específica que ustedes no quisieron ingresar a los canarios. Y miren, ¿saben cuál es la realidad? Que en el Congreso de los Diputados y en el Senado solo se habla de Canarias cuando hay un senador o un diputado nacionalista. Y a las pruebas me remito. Vayan ustedes al diario de intervenciones del Congreso de los Diputados y mire usted, estadísticamente, de las veces que se ha mencionado a Canarias, ¿quién ha tomado la iniciativa para hablar de Canarias? Ni el señor Pedro Quevedo. Las iniciativas de Canarias siempre las lidera Anicorama, siempre. ¿Por qué? Porque no debemos obediencia. Porque no hay nadie que cuando llegues a hablar de lo que sea de Canarias, de la pesca, del CIBE, de cualquier tema que afecte en políticas del Estado a Canarias, nos diga, eso no toca ahora, cállense. Y eso a ustedes sí les pasa al PSOE y le pasa al PP. Y lo vemos en este debate, están más preocupados de las cremas de Cifuentes o de si el Partido Socialista fue condenado en el 95 que del dinero que hace falta para Canarias y de que los canarios tengamos, a veces es necesario para que las personas seamos iguales, que se nos trate de forma diferente. Y eso tiene que pasar en Canarias. No podemos ser tratados como el resto de las comunidades autónomas porque somos diferentes, estamos más alejados y todo nos cuesta más. Bueno, ahora tendrá cada uno en su turno, pero vamos a tratar otros temas. Pero si quieren emplear un matiz, lo pueden matizar para lo que ahora mismo aquí han dicho los que están en esta mesa. Tomás, a mí me gustaría, porque también este debate ya, para ir avanzando y así rompemos un poco, y hablando de romper, está pasando que están rompiéndose mucho los partidos internamente con la confección de las listas electorales. Precisamente tú lo has vivido en tu propia carne, ¿no? No, no es el caso, porque en mi caso lo que ha pasado no es por la confección de una lista electoral. O sea, ustedes saben que yo renuncié a ser cabeza de lista. Tuyo fue al contrario, pero... Yo me fui cuando no vi las cosas, porque sinceramente cuando un proyecto... Pero sí es verdad que el partido ha sufrido una división, Somos Lanzarote, por el tema del proceso de confección de lista, ¿no? No de confección de listas, sino bueno, en este caso, digamos, sí, los acuerdos preelectorales, obviamente. O sea, para una organización joven como es Somos Lanzarote, esta era la decisión más importante que teníamos que tomar a lo largo de toda la legislatura, porque claro, o sea, es cómo vas a seguir siendo o qué vas a seguir siendo durante los próximos 4 años, ¿no? Entonces, claro, un proceso como este se debió haber dado con los máximos consensos, además en una organización asamblearia en la que todos los compañeros y compañeras debíamos haber, pues eso, opinado, intentado llegar a acuerdos, ¿no? Lo que ocurrió no fue así, o sea, más o menos yo creo que la gente conoce, se trajo un acuerdo más o menos cerrado ya con Nueva Canarias, con todo perfilado, con todos los puestos y tal.
A mí personalmente me venía bien, porque ya lo decía aquí, o sea, era cabeza de lista, pero y luego con un proceso de votaciones con muchísimos déficits, o sea, desde que no había censo, desde que había gente que no conocíamos o que no estaba participando. Entonces, efectivamente, bueno, esto es un proceso concreto que se ha dado en una organización. Pero en general, ¿usted cree que la confección concreta de lista, usted que sigue la actualidad política, lo ha visto ya desde hace años, aunque ahora más de manera directa, cree que son procesos es que complicados para los partidos? Yo entiendo que cuando se está fuera de la política, ¿no? Se percibe este tipo de cuestiones como algo extraño o difícil de entender y a lo mejor que hasta desacreditan a la propia política, pero no es nada diferente que la vida. O sea, es que las organizaciones políticas las componen personas y basta que haya una persona con más ambición de la cuenta o que no sepa, digamos, calibrar su ambición personal con respecto a las necesidades que pueda tener la organización política, ¿no? De no saber dónde está el equilibrio entre dónde quiero estar yo y dónde debe estar la organización en la que yo estoy o de la que yo formo parte, para que estas situaciones se den. O sea, la ambición, las ganas de poder, todo este tipo de cuestiones es algo que no está fuera intrínseco al ser humano y que, de donde sea, ¿no? Y que obviamente la política lo exacerba porque primero le da una publicidad, o sea, todos lo podemos ver, todos podemos observar cómo se producen esas luchas en ocasiones hasta dentro de los partidos, que es lo más complicado de entender. A veces resulta hasta pornográfico, a veces, Sí, sí. esas luchas internas. Sí. Jorge, vamos a ver. Matice usted, pero rápidamente, intente avanzar. muy breve, no se preocupe. Que yo entiendo que las ganas del señor candidato a la alcaldía de Arrecife le nublen un poco la memoria o sufra algunos pasajes de amnesia selectiva, pero es que hace 2 días di una rueda de prensa indicando que había sido el senador que más veces ha intervenido en defensa de los asuntos de intereses de Canarias y de Lanzarote, muy por encima, por cierto, ya no solo de los del Partido Socialista, sino también de los suyos, porque hay que recordar que ha habido senadores que después se han integrado en Coalición Canaria. Con lo cual, lo que le quiero decir, hombre, que para defender los intereses de Canarias no es necesario gritar como se hace en el Congreso, sino defenderlos sosegadamente. ¿Sabes de qué se ha hablado en estos meses en el Congreso, en el Senado de España? Pues mire, se ha hablado de los puertos y se han conseguido perras. Se ha hablado del aeropuerto y se han conseguido perras. Se ha hablado del LIC y de la protección de los cetáceos, de la creación de juzgado de vigilancia penitenciaria nuevo, del juzgado de menores, de lo contencioso administrativo. Se ha hablado de la graciosa, del estatuto y del REP, que se han aprobado definitivamente en el Senado y no en el Congreso. Se ha hablado de la jeria, se ha hablado de la pesca y se ha hablado también de las salinas artesanales. Más de 103 preguntas registradas, es decir, no solo hablan ustedes en Canarias, ni solo conocen ustedes Canarias, también los conocemos los que vivimos aquí, pero no somos de Coalición Canaria. Yo lo siento mucho. Y mire, doña Ariagona, con todo el cariño y con todo el respeto del mundo, si hubieran sido ministros que de verdad iban a regenerar el país, lo que tendrían que haber hecho del minuto 1 era hacer lo que dijeron, convocar elecciones. Joel, pero para avanzar, ¿rompe los partidos políticos las listas Yo electorales? coincido mucho en la línea de Tomás. Es decir, aquí es muy difícil de ¿En el conjugar. Partido Popular en concreto está pasando algo? ¿Está todo tranquilo? ¿Está muy bien? Yo creo que está todo perfecto, ¿no? ¿Usted ya se sabe si va a repetir? ¿Cuándo se va a saber? Yo estoy hoy en un debate donde se me han dicho que había 3 cosas concretas de las que hablar. Yo no voy a hablar de candidaturas porque además no toca todavía en nuestra formación política, No toca. Mucho más adelante. Y rupturas en el Partido mucho más Popular. adelante para el Senado, no creo, No ¿no? puede, ¿no? No puede ser después de las Usted elecciones. sabe ¿no? que somos de los que apuramos hasta el final. Ah, bueno. Pero Están después de- apurando hasta el final. Pero mantengo mucho la línea que argumental que ha tenido Tomás, porque al Pero, final... por ejemplo, Ariagona ha confesado sin ningún rubor que a ella le hubiera gustado ir al Senado. ¿A usted le gustaría? Pero ya es que no solo se trata de lo que a mí me No, hombre, apetezca. estamos hablando ahora a nivel personal, ¿no? Ya será el partido, evidentemente, quien lo elija. ¿Tienen ustedes mucho interés en quién va a ser el candidato del Partido Popular? No, a lo mejor, no lo tiene- sé, a lo Jorge, mejor de tiene verdad. interés los votantes del Partido Popular. Con sinceridad, de verdad. Creo que no sería justo que hablar aquí de mis apetencias personales. Ariagona, bueno, ahora mismo el Partido Socialista está en un proceso. Ayer precisamente se conoció, pues, las 13 listas, que no es fácil, las 13 listas que han tenido que conformar para presentarse en todos los ayuntamientos, en el Cabildo, en el Parlamento de Canarias, al Congreso, a la lista doble, en este caso a la lista regional también del Parlamento, que va una persona como en tercer lugar va un lanzaroteño, en este caso Pedro Viera, si no me equivoco. Exactamente. Usted va como número 3 de la lista de las Islas Orientales y además al Senado, ¿no? Que no es fácil en un partido pues configurar tantas listas y todas a la vez, ¿no? En este caso ha habido tensiones. A ver, nosotros pasamos, ya saben que el Partido Socialista para elegir a sus candidatos en los municipios de más de 20.000 habitantes pasa por un proceso de primaria, que ya pasamos. Se presentan 2 personas, que en este caso las primarias se dieron en Arrecife porque en Teguise tuvimos candidato único y en el Cabildo de Lanzarote también. Se pasa por un proceso de primarias en el que se confrontan ideas, se confrontan proyectos y la militancia vota.
y la decisión es la que es. O sea, hay discrepancias, pues claro, unas personas piensan de una forma, dentro siempre de un ideario socialista, de un ideario de izquierda, pues hay diferentes aspectos en los que no se está de acuerdo. Pero una vez la mayoría ha tomado una decisión, esa es la decisión tomada y no hay ni brechas ni fisuras y con esa decisión se llega hasta el final. Salimos todos a ganar, a obtener los mejores resultados, haya sido una la candidata o haya sido otra, y en eso nosotros no tenemos ninguna duda. De hecho, el Partido Socialista es de los partidos que tiene mucho debate interno y en el que se discute mucho internamente. Eso no se le esconde a nadie y estamos orgullosos de ello. Estamos orgullosos de ser personas que discuten y una vez adoptados acuerdos y votados por mayoría, esos son los acuerdos que tenemos y en ellos nos basamos y los respetamos. Hay bueno, lo hemos comentado antes de la tertulia, me gustaría que usted también emitiera su opinión. Bueno, hay sectores del propio Partido Socialista que no están muy de acuerdo con que se haya metido a una persona que no es del partido, en este caso como independiente, en la lista del Ayuntamiento de Arrecife. Me refiero a Tomás Fajardo, que era concejal, o es concejal en este caso, fue concejal del PIL, fue expulsado, y ahora Eva de Anta pues, ha decidido, cree que es una persona que ha trabajado con ella bien, y quiere meterlo en su equipo de trabajo. Ustedes son los promotores del antitransfugismo. El señor Ábalos ayer mismo decía en una entrevista que se le hacía que le daba horror lo que ha ocurrido con Soraya, la que fue, en este caso, portavoz en la época de Zapatero en el Parlamento español, en el Congreso en este caso. ¿Cómo ve todo este asunto? ¿Cree que es un error haber metido una persona como independiente que pertenece o pertenecía a otro partido? No, nosotros tenemos un mandato de nuestro Congreso, el último Congreso del Partido Socialista, lo que dice es que hay que abrir el partido a la ciudadanía y que hay que contar con personas que quieran estar dentro del proyecto socialista, sean afiliados o no lo sean. De hecho, en todas nuestras listas, en las 13 listas que has nombrado y las que se eligieron ayer, el dato no lo tengo en la cabeza, pero habrán unos 20 independientes entre todas las listas, no solamente en Arrecife, sino en otras candidaturas también hay independientes. ¿Qué es lo que hacemos con eso? Seguir los mandatos que nos hemos dado y que todos hemos votado dentro del Partido Socialista a través de los congresos. En el caso de Tomás Fajardo, que es el que nos ocupa, Tomás Fajardo lo han expulsado de su partido. Tomás Fajardo no es miembro del PIL. En las próximas elecciones concurrirá de independiente con el Partido Socialista. Sí, pero no ha abandonado el acta de concejal. No, igual que tampoco la exige la ley de igual que tampoco la ha abandonado Juan Manuel Sosa, igual que tampoco la han abandonado tantos y tantos. Es decir, el Partido ¿Y no será mejor quitar esa ley? ¿Qué ley? El antitransfugismo, porque No, es una ley... Bueno, un pacto, ahí, aprobado en el Parlamento a propuesta del PSOE. Sí, bueno, la ley antitransfugismo. Sí, pero la ley No va en lo esa que línea, hace es limitar las posibilidades que tiene una persona que sea tránsfuga y demás, pero, Sí, pero- digamos, no presentar pero a no alguien en la prohíbe el siguiente. acto de votar en No, la ley no lo prohíbe. De hecho, el acta es de la persona. pero en este caso el acta es de la persona. Tomás Fajardo sigue formando parte de la Corporación de Arrecife, sigue siendo concejal y sigue gobernando junto al Partido Socialista, y en las próximas elecciones irá como independiente en las listas del Partido Socialista. ¿Qué es lo que está haciendo el partido? Seguir los reglamentos y votaciones que nos hemos dado entre todos, que es ¿Se ha visto con naturalidad dentro del PSOE? Porque a mí me han dicho que en el comité algunos pues llegaron a exponer, que en fin, sus dudas de que fuera lo mejor para... No se pusieron Bueno, dudas. creo que No se me están pusieron- contaminando, ¿eh? No se pusieron que dudas en creo- el comité. Yo estuve en ese comité. Sí, no, por eso, como yo sé que estuviste, por eso y te no, pregunto. y no se pusieron dudas. No se pusieron dudas. No. Ahora, yo que creo que Y se fue cada a la parte... federal, porque creo que tuvo que ir a la federal a dar el visto bueno, tampoco. Vamos a ver, la federal ratifica todas las candidaturas, todas, pero todas las de Lanzarote, todas las de Fuerteventura, es decir, la federal al final ratifica todas las candidaturas y una vez que esas candidaturas estén ratificadas, serán con las que se concurrirá a las elecciones. Es decir, supongo que la federal lo ratificará, no estoy en la federal para saberlo. No, es que a mí me habían dicho que han tenido que Eva de Anta se dirigió a la federal para ver si se podía levantar, entre comillas, un veto que el Partido Socialista tiene de poder meter en sus listas a tránsfugas. Yo que entiendo que cada partido dentro de sus reglamentos y de sus organizaciones hace lo que crea conveniente y que los ciudadanos después decidirán si les convence lo que hacen o no. Lo que sí creo es que no se puede ser hipócritas y que no se puede engañar a la ciudadanía. Voy a parafrasear a un socialista sin que sirva de precedente y dice algo así como: en el baloncesto el triple doble, que no doblete, es un logro elogiable, celebrado y digno de felicitación, pero sobre todo un beneficio para el equipo. En otros ámbitos de la vida, eso de dividirse todo entre 3 para multiplicarlo por 2 pudiese denotar nula confianza en el equipo a la par que carencia de deportividad.
Esto lo dice un socialista que además es un socialista destacado. En el día de ayer, después de que ustedes cierran filas y cuando habla la mayoría todo el mundo se calla y defiende lo que tal, pues no están así, Ariagona, no están así. Y hacen una cosa y dicen la contraria porque les está pasando lo mismo con don Tomás Fajardo. Ustedes que hablan siempre del antitransfugismo, de que el transfugismo es lo peor que puede haber en política, cuando les sirve, lo cogen y lo aprovechan. Y lo están haciendo con don Tomás Fajardo, que lo vistan ustedes como quieran, es tránsfuga del Partido Independiente de Lanzarote. Y ustedes cuando hablan de que las primarias deben ser procesos limpios y deben ser procesos demócratas y de que no se puede... Están a punto de nombrar una gestora en Arrecife para cargarse a los concejales que ahora mismo tienen el control del comité local. Y todo esto, ¿sabe cuál es el problema? Porque los temas internos de partido son, y allá ustedes con lo que quieran hacer y cómo quieran organizarse. ¿Saben cuál es el problema de estas cosas? Que quien lo sufre es la ciudadanía. Que estuvimos antes de las primarias un mes sin alcaldesa y sin concejales porque estaban ustedes trabajando puerta a puerta, casa por casa, convenciendo a gente para las primarias y ofreciéndoles cosas para que los acompañaran. Porque tienen ustedes gente en áreas de responsabilidad en la que se supone que no puede haber filiación política que aparecen hoy en una lista electoral del Partido Socialista. Porque tienen ustedes un doble rasero cuando hablan de las imputaciones y después cuando les conviene llevan imputados en sus listas. Y todo esto, al final, que ustedes organícense como quieran, pero no vengan a darle lecciones de moral a nadie. Porque no son ustedes quienes. Ni para hablar de partidos corruptos, ni para hablar de... ¿Qué hacía ustedes también con Juan Manuel Sosa, que lo han aceptado dentro del grupo de gobierno? Pero es que es a lo que voy. Es decir, lo que no se puede tener es doble rasero y doble vara de medir. Juan Manuel Sosa es consejero del Cabildo, estaba en el grupo de gobierno y continúa en el grupo de gobierno, aunque haya sido expulsado de Coalición Canaria. Y se lo contamos hacia la ciudadanía. Lo que no pueden hacer ustedes, que es lo que han hecho, llevar 2 años criticando que Juan Manuel Sosa se mantenga en el grupo de gobierno, pese a que Nueva Canarias lo expulsó, y cuando les hace falta meten a don Tomás Fajardo y a doña Eli Mesa, que también fueron expulsados de su partido. Eso es lo que está mal. Cada uno puede hacer en su partido, en su administración, lo que crea conveniente y lo que la ciudadanía le permita en las próximas elecciones. El problema es cuando ustedes vienen de salvadores de la patria, de somos los buenos, los que defendemos la ecología. Pero es que la verdad... Sí, sí. ¿Sabe dónde se han hecho en esta isla los mayores disparates urbanísticos y en las costas de Lanzarote? En Puerto del Carmen. ¿Sabe de quién eran los gobiernos de Tías cuando se hicieron todos esos disparates urbanísticos y en las costas de Lanzarote? Del Partido Socialista, pero es que ya está bien de doble rasero, ya está bien de engañar a la gente. Yo aterrizaría un poco más las cuestiones a los casos concretos de los que estamos hablando. Es decir, el señor Fajardo ha vivido también, o sea, yo no, ni defiendo ni dejo de defender, sino que entiendo las circunstancias concretas que se dan en determinados casos. Un proceso de desintegración prácticamente de la organización a la que formaba parte. O sea, el Partido Independiente de Lanzarote, yo no sé si le quedó algún cargo público aparte del concejal en Aría y otro en Yaiza. San Bartolomé no, ni en San Bartolomé ni en Arrecife. Es decir, hubo una disociación entre la parte orgánica, que fue quien decidió echarlos, y la parte pública o la parte de los cargos públicos. Y en esa disociación el señor Fajardo siguió en sus labores de... Al mismo tiempo que le digo, yo no sé cuántos tantos suma el señor Fajardo en una lista, y eso se lo comentaba antes a Ariagona, eso lo he dicho a varias gente. O sea, yo para una lista como la de la capital de la isla, para un partido que está gobernando la capital de la isla, no veo, y esto ya lo hago como analista casi, ¿no? O sea, desde fuera, no veo una lista con la consistencia suficiente de un partido, me lo parece, pero bueno, a lo mejor es que estoy yo equivocado o no conozco lo suficiente a los perfiles, en fin. Pero como le digo una cosa, le digo la otra, es decir, creo que hay que analizar en determinados momentos y no hilar tan grueso, porque simplemente al final a lo que se llega es a que el señor Eugenio, que tiene a un consejero que es tránsfuga de su organización política, como es el señor Sosa, apoyándolo en el grupo de gobierno, le recrimina a Ariagona o es al contrario. Entonces, ni una cosa ni la otra. No es mejor. Yo es que lo vengo diciendo aquí hace mucho tiempo. Yo cuando se hizo esa ley, yo siempre lo dije, que le iban a cumplir cada uno cuando le interesaba y echársela en cara al otro cuando no le interesaba. Yo creo que tiene que haber un criterio general y que además lo debe sobre todo valorar la ciudadanía, un criterio general de que si a usted una organización le ha apoyado para estar en un cargo público, mire, yo ahora mismo, pues por ejemplo, con lo que ha ocurrido en Somos Lanzarote, sí, pero yo espero hasta el final de la legislatura, adiós y muy buenas, y no tengo, o sea, creo que la ciudadanía valora ese tipo de actitudes, ¿no? Es decir, el no creer que el acta es tuya sola, porque detrás de un acta hay un trabajo de equipo, un trabajo de grupo, de partido, de organización, ni tampoco decir que aquí no te vas a poder divorciar como hasta el año 70 y pico, ¿no? Es decir, hay determinados momentos en los que tú no coincides con la línea de una organización y te tienes... Pero que siempre, yo siempre creo que hay matices en los tránsfugas. Hay unos que se puede defender más, otros menos, pero precisamente para evitar esto, yo soy de los que pienso, y esto yo no quiero entrar en el debate, que muchas veces las leyes lo único que hacen es
que caigan en contradicciones los propios partidos que luego las proponen y lo defienden, ¿no? Pero como criterio general no está mal, o sea, no está mal el hecho de que si una organización arropa a un candidato, presenta a un candidato, hace la campaña pero por un luego candidato, la ley dice que el acta, es de la persona. Jorge, solo una aclaración, Yo no he hablado de este presidente. tema. ¿No has hablado? De este No, tema pero no. porque cogió el turno para seguir hablando de No, nacional y no, volvió a no, intervenir con no, lo no, mismo. Pero bueno, déjalo aunque No, sea 2 minutos. Solo, ¿no? solo un Sin matiz matiz. y una aclaración a lo que dije antes. Repito que yo no ni condeno ni critico que doña Eva de antes haya valido de 2 tránsfugas para continuar en el gobierno. Si es que yo lo que critico es el doble rasero del Partido Socialista, que lo critica en el Cabildo y lo hace en el Ayuntamiento. Pero también ahora lo tengo que criticar de usted, porque en su intervención, don Tomás, empezaba usted diciendo que es que las circunstancias de don Tomás Fajardo son distintas porque tiene un partido en descomposición y que se ha quedado poco menos que solo. Ya me dirá usted dónde está Nueva Canarias. Sí. Porque usted llamó tránsfuga al consejero de Nueva Canarias en el Cabildo y no a don Tomás Fajardo en Arrecife. Están en las mismas condiciones. Ambos. ¿Ves, Echede, como tú si estás jugando no, con una doble vara? no. Creo que ambos son tránsfugas, creo que ambos han vivido forman parte de organizaciones con una trayectoria en Lanzarote en los últimos años muy difícil, o sea, tanto unos como otros han quedado casi sin cargos públicos, es para hacérselo mirar también la propia organización. Y lo que digo es eso, que hay que ir al caso concreto y analizarlo y ver los Eso digo, las que está bien que circunstancias. ahora además lo hayas aclarado. Bien. Y yo no estoy, repito, yo no estoy criticando a doña Eva porque para salvar el sillón haya cogido a 2 tránsfugas. Allá ella y la ciudadanía en mayo determinará si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal. Lo que Igual que critico Pedro- es igual el que doble Pedro rasero Sánchez cogió del a un Partido tránsfuga para salvar su Socialista sillón. que vimos a doña Loli Corujo en todas las teles y en todas las radios de Lanzarote diciendo que Pedro Sanginés era poco menos que un golfo porque se estaba apoyando en un tránsfuga, y ahora que a doña Eva de Antas le ha hecho falta el voto de 2 tránsfugas porque ellos sí lo son y las ha incorporado o mantenido en su grupo de gobierno, incluso incorporado en su lista electoral, a doña Loli Corujo ni se le ve ni se le espera. Y eso es lo que yo critico, la doble vara de medir del Partido Socialista, que por un lado habla de imputaciones, de que no se puede permitir, de que no sé qué, y por otro lado reconoce en todas las radios, en todas las televisiones que tiene un imputado. Ese sí, por malversación de sí fondos digo, para terminar con este públicos, asunto. Sí, para terminarlo, porque asesorando no hay- a las 2 no he alcaldesas hablado. socialistas de Lanzarote. Mire, Vale, para terminar con este asunto y no pasamos a soy otro. yo quien se acostumbra a hablar sobre los procesos internos de cada formación política y mucho menos analizar la calidad o la competencia o no de los que concurren en las listas electorales. Cada uno elegirá lo que estime conveniente y luego serán los ciudadanos los que decidan si los votan o no los votan. Es que esto es tan simple como esto. Por tanto, creo que hemos perdido 10 minutos de debate hablando de algo que, sinceramente, los ciudadanos van a poder elegir el día de mañana a quién quieren votar. Otra cosa, yo me pongo en la Pero el piel de los moderador ciudadanos. lo puso sobre la mesa. Ya, y ya, no ya. hablar, ¿eh? Pero yo me pongo en la piel de los ciudadanos y veo el potaje de partidos políticos que se presentan, con todos los respetos del mundo, ¿eh? Pero lo que hemos vivido en los últimos meses, de unos con otros y otros con unos, y yo digo, y yo pienso, yo soy ciudadano y digo, Dios mío, ¿y a quién voto yo ahora? ¿Y qué potaje es este, no? Yo lo que creo es que habría que simplificarlo todo mucho más. Ojo, no digo que haya que eliminar partidos políticos, pero que deberíamos hacer un esfuerzo de que si el día de mañana no estamos cómodos en nuestras formaciones políticas, oye, dar un paso a un lado, porque yo lo que no voy a tolerar nunca son tránsfugas, de ninguna de las maneras. O sea, yo no voy con tránsfugas. Quiero decir, yo lo que no voy a entender son tránsfugas pequeñas o tránsfugas grandes. Yo el transfugismo no lo entiendo de ninguna manera. Los virachaquetas no los entiendo de ninguna manera. Y otra cosa, Jorge. Mira que queda grabado las cosas, Joel. No, precisamente por eso lo hago aquí en la tele. Precisamente, además, si los ciudadanos dentro de 70 días van a poder decirle a Eva de Antas que con todo lo mal que lo ha hecho y esta lista que lleva, que es prácticamente similar o el mismo corte a la que ha estado gobernando con Coalición Canaria en los últimos 7 años, que no han pagado las subvenciones en tiempo y en forma, que las entidades sociales están reclamando cambios precisamente en servicios sociales, que hay que sacar a los trabajadores sociales a la calle y a los administrativos dejarlos dentro, pero los trabajadores son los que tienen que estar en los barrios analizando los problemas, que a Eva de Antas hay que decirle que la avenida hay que abrirla, porque yo creo que lo pide así la mayoría de los ciudadanos y que por tanto ese debe ser el eje central del debate, las propuestas sobre la ciudad y sobre la isla. Joel. No hablándonos aquí si aquel es peor. Joel, estamos en el tema del transfugismo ahora, ya hemos analizado muchas veces la gestión Pero del permítame ayuntamiento. que yo también diga... Hombre, y que el Partido Popular de Arrecife hable de que ellos el transfugismo les huele mal, también... Dígame quién. Manda Dígame nariz. quién. Dígame Bueno, uno, ¿no? ya hemos terminado con el Afortunadamente ahí están las transfugismo, hemerotecas. pero vamos Pues con el dígame día uno. especial. Hoy es el 8 de marzo, el día de la mujer trabajadora, y en general el día de la mujer. Ariagona, Y me da pena que los últimos 5 minutos del debate lo se- vayamos se- a dedicar a un este tema tan importante. a un tema tan importante como este. Pero bueno, el tema es que nosotros aquí no podemos hablar en 5 minutos de los problemas de la mujer. Lo que sí me gustaría es hablar el contenido político, ¿no? Se ha criticado que este día va a estar salpicado, o está ya siendo salpicado por el tema de las elecciones, y que va a quedar pues realmente el debate de fondo pues en un segundo plano. No, para nada.
Vamos a ver, las desigualdades se cambian desde la política. Y desde la política se legisla para tener una sociedad más igualitaria en el feminismo, en la homosexualidad, en la pobreza, en todos los aspectos. La política y la legislación es la manera que tenemos de mejorar las cosas y de llegar a la igualdad real. Y para hacer política están los partidos políticos a los que se les vota. Y no es una cuestión electoralista, hay partidos políticos que son feministas y partidos políticos que no lo son. Y tenemos el caso de Vox. Vox es un partido que lo que quiere es retrotraernos a las mujeres al siglo pasado. Y luego hay partidos como el socialista, que es un partido feminista, igual que también hay otros partidos, no solo el socialista, que son partidos feministas. Entonces esto no es una cuestión de política o esto no es una cuestión de electoralismo, esto es una cuestión de la realidad. Y la realidad se cambia desde la política. Y existen desigualdades reales entre hombres y mujeres. Y eso, para los que estamos en política, pues eso es una de las cosas por las que el Partido Socialista lucha, igual que luchan otros partidos. Pero por eso digo, con esto quiero decir, no me estoy apropiando de una lucha que es de todas. Lo que digo es que sí que hay partidos que no están a favor de esta lucha y otros muchos que sí lo están, entre ellos el Partido Socialista y otros más. Algunos, y lo acaba de decir en este caso Ariagona, del Partido Socialista, han dicho, algunos de los críticos, que en fin, que algunos se quieren apoderar del movimiento feminista. El Partido Popular no participa en esta manifestación que se ha organizado en toda España. Por el manifiesto que se ha compartido, creo que es un manifiesto algo sectario. Obviamente yo veo estas imágenes y desde luego yo estoy con estas personas que salen en la tele ahora mismo. Esto fue esta mañana, ¿eh? Creo que es una causa justa, comparto casi todo lo que ha dicho Ariagona, creo que hay que seguir apostando por la igualdad y en mi partido no somos sospechosos de ser ni mucho menos un partido machista. Tenemos una presidenta insular mujer, tuvimos una candidata al Cabildo mujer, nuestra presidenta de una generación es mujer, la primera ministra en este país fue mujer del Partido Popular, la primera presidenta del Congreso fue del Partido Popular, la primera presidenta del Senado fue del Partido Popular, con lo cual creo que mirar al Partido Popular como un partido machista no se corresponde con la realidad, más allá de que es verdad que este 8 de marzo lamentablemente tiene un marcado carácter electoralista, pero evidentemente estamos con la lucha, con las mujeres y por trabajar por la igualdad, que creo que ya lo hemos demostrado. Ahí Tomás se te ve, pero sin la camisa que ahora trae, ¿eh? Hacía más frío que aquí dentro. Y bueno, Tomás, agradezco a la gente de comisiones que me invitará a estar esta mañana por allí. Los sindicatos hicieron sus actos y luego se unieron todos en la plazuela. Vamos a ver, a mí cuando me hablan de que si esto se ha politizado, no sé qué, pero vamos a ver, el feminismo que es una cuestión estética o como yo qué sé, como... No, el hecho de que haya caído en elecciones. Como el pop art, no sé, o que es una cuestión deportiva. No, esto es una cuestión política. Es que los derechos de las mujeres son una cuestión esencialmente política. Es que donde se ganan o se pierden derechos es a través de la política. Obviamente que... No, me refiero que se puede exagerar o se puede, digamos, propiciar el enfrentamiento o la confrontación más allá de... El enfrentamiento y la confrontación está, porque yo escuché al presidente del Partido Popular diciendo lo que para mí es un verdadero disparate, de que se está promoviendo el enfrentamiento entre hombres y mujeres. No, aquí hay un enfrentamiento entre los posicionamientos ideológicos y políticos y de vida igualitarios y el patriarcado, que es un sistema. O sea, que esto no es una actitud que yo de repente pueda ser más o menos machista. El patriarcado es un sistema, igual que ha habido sistemas de dominación contra los negros, igual que ha habido sistemas de dominación contra las colonias, ha habido históricamente un sistema de dominación que ha relegado a la mujer a un segundo plano, que la ha obligado a trabajar en aquello que nadie paga, como son las tareas domésticas y las tareas de cuidado, que las tiene sometidas a peores sueldos, que las tiene en un techo de cristal con determinadas cuestiones que tienen que ver con el poder, que no se llega, que no consiguen las mujeres llegar ahí, y todo eso es el patriarcado. Y entonces tiene que haber un posicionamiento. Pero las leyes son cada vez más igualitarias. Pero es que va más allá. No. Y va más, es que ya está penado por ley no ser igualitario en el ámbito laboral, por ejemplo. Pero es que un sistema va mucho más allá de la ley. El sistema es cultural, el sistema es mediático, el sistema, nuestros pibes, que son más jóvenes incluso que yo, están continuamente recibiendo impulso o recibiendo información de tipo machista, de tipo patriarcal, en la música, en series, en no sé cuánto. Sobre todo eso hay que... Por supuesto que es verdad. La música sobre todo. Y sobre todo eso tiene que haber posicionamientos que sean culturales, ideológicos y también políticos. Es que hay partidos, y yo se lo decía esta mañana a las compañeras, yo me alegro del feminismo, como hombre me alegro de que exista el feminismo, porque ahora mismo es de las barreras de contención más fuertes que hay, afortunadamente, en contra de la pérdida de derechos que algunos nos quieren someter, para algunos partidos como ya se han nombrado aquí, que yo prefiero casi ni nombrarlo. Tomás, déjalo porque nos queda 2 minutos. Yo creo que cada 8 de marzo llega una fecha simbólica en el que muchos salimos a la calle y hacemos acciones para reivindicar una igualdad que, aunque las leyes puedan estar, a día de hoy no es real. Es decir, y yo creo que tenemos que partir de ahí y tenemos que seguir trabajando en el ámbito político. ¿En el centro turístico hay igualdad?
Pues no, la verdad es que la mayoría de la plantilla de los centros turísticos sigue siendo masculina. Y es verdad que en ¿Y los a la hora últimos... de pagar? No, hombre, por supuesto, Eso sí, a la hora de pagar, por No, supuesto, es que además no puede ser de otra que hay forma. muchas empresas Pero que lo Jorge, hacen. es verdad que se tienen que dar políticas para que en esa materia se vaya a... Es decir, tenemos que partir de trato desigual para llegar a la igualdad en hombre-mujer. Es decir, porque venimos arrastrando un sistema machista, un sistema patriarcal, como bien decía Tomás, y se tienen que ir dando los pasos para que las tornas se cambien y para que lleguemos a un punto de equilibrio. Y pongo el ejemplo de los centros turísticos o cualquier administración pública. Históricamente, las personas que forman parte de la plantilla de una empresa pública o de una administración pública venían siendo hombres, porque venimos de ese sistema. Y ahora habrá que poner medidas y habrá que poner incentivos para que las cosas se equiparen con las mujeres y podamos salir y podamos superar esos techos de cristal. Y luego, el 8 de marzo es una fecha reivindicativa todos los años. ¿Y este año cuadró antes de las elecciones? Sí. Y evidentemente, los partidos políticos hablan de sus políticas en materia de igualdad en el 8 de marzo. Porque hay que hacerlo además, porque es que es desde el ámbito de la política desde donde se cambian las cosas. Y aquí, aunque hemos avanzado, todavía quedan muchas cosas que cambiar. Bueno, así quiero terminar porque por suerte hemos avanzado mucho. Nada tiene que ver la sociedad de hoy con la sociedad de hace 50 años, ni la de hace 30, ni incluso la de hace 10. Pero es verdad lo que me comentaba Tomás y ratificaba, que es un problema, y los padres que tenemos ya hijos en esas edades, que es que el mensaje ahora hay como una nueva, hay una nueva ola, que no estamos transmitiendo bien los mensajes, la sociedad en general. Contenidos musicales, Jorge, No, que pero no son solo contenidos hirientes. musicales, sino en general hay unos estilos comportamientos musicales Yo que creo sí, que es verdad, yo pero creo porque nos vienen a lo mejor de otros estamos países. evolucionando en materia de igualdad. Sí, lo Creo estamos. que es una realidad y que yo no tenemos hablo de que- censurarlo, pero sí de y que informar tenemos cuando se va a proyectar que determinada dar canción paso de que para eso tiene un contenido que, en fin. Yo creo que lo que hay que las hacer generaciones es- venideras se Pero empiecen ella a es corregir ciertas profesora, conductas. Yo creo que lo que hay que hacer es desarrollar el pensamiento crítico, porque yo esto lo estoy viendo en las aulas y veo que hay una falta de conocimiento sobre lo que es el feminismo. Dicen que el feminismo es lo mismo que el machismo, cuando no es cierto. El feminismo es la lucha por la igualdad entre el hombre y la mujer, y el machismo es la supremacía del hombre sobre la mujer. Y ese concepto, que nosotros lo tenemos tan claro, no veo que ese concepto esté arraigado en las aulas. Y ahí viene la involución de la que hablaba Tomás, de la que hablaba Joel, que se está sufriendo. Y ahí es donde tenemos que ponernos, y claro, en las aulas los chicos están 6 horas al día, pero está la tele, está la música, hay un montón de información que llega y los confunde. Entonces, yo no soy partidaria de prohibir nada, lo que sí soy partidaria es de desarrollar un pensamiento crítico suficiente que haga que ese tipo de programas y ese tipo de música no existe porque nadie los escuche. Bueno, nos tenemos que ir, pero es verdad, y mucha de la gente que nos ve son gente ya mayores, gente que tiene más de 50 y 60 años, y hay una cosa que ha cambiado, por suerte, y era que antiguamente en las familias, sobre todo en familias numerosas, que eran lo habitual, siempre los padres, como no había dinero para todo, siempre el primero que estudiaba era los recursos económicos se empleaban en el hombre, no en la mujer, y muchas mujeres frustradas hay que tenían capacidad mucho más que las personas que fueron a estudiar por ser simplemente hombres. Eso, por suerte, ya casi se puede decir que no se da en la sociedad, pero se daba hasta hace muy poco. Nosotros hemos terminado. Echedey, muchas gracias. Tomás, Solo muchas un gracias por comentario. estar aquí. En materia de avanzar en igualdad hubiera sido todo un detalle para ese Partido Socialista que defiende el feminismo. No me la abra igualdad, usted. que en el día de piñata, en lugar de tener 5 artistas masculinos, hubieran apostado por algunos femeninas. Bueno, Dile algo de las listas. bueno, No, sí, claro, ahora tengo que Es decir que- que Coalición Canaria, hablando mucho de cuotas, porque en algún momento tienes que Ya está, discriminar ya la liaron positivamente otra vez. para que entren las mujeres, pero a ver si se lo aplican en su partido político, porque no hay ni una sola Cogemos una que candidata tenga con lo mujer. bien que habíamos terminado. Cogemos una que Claro. tenga cuatro Gracias, puestos como Diagona. ustedes y Gracias, compensamos. Echedey, Gracias. gracias, Joel, muchas gracias y suerte. a ti. Nosotros volvemos el lunes con Café de Periodista. Buenas tardes.